Una vez que alcanzamos el objetivo deseado con nuestra pieza audiovisual, estamos listos para exportarlo. Llamamos exportar al proceso mediante el cual trasladamos nuestra pieza audiovisual finalizada fuera del software de edición para ser publicada, compartida o transferida a nuestros clientes. Muchas veces nuestra pieza audiovisual será reproducida en distintas plataformas, y esto es importante tenerlo en cuenta antes de llevar a cabo el proceso de exportación, ya que cada plataforma tiene un formato, una relación de aspecto y características generales las cuales pueden diferir. Por ejemplo, no es lo mismo exportar en formato cinematográfico de alta calidad que exportar una excelente calidad pero con poco peso para ser reproducido en Vimeo, YouTube o en Twitch. Tampoco es lo mismo exportar un video para ser reproducido en el marco de una conferencia empresarial que un video que será reproducido en TikTok o en Instagram. Cada plataforma y medio tiene sus propios parámetros. A continuación, vamos a ver cuáles son aquellas cosas que debemos tener en cuenta y en las que debemos ser precisos a la hora de exportar. El primer paso que debemos realizar es marcar la zona de la línea de tiempo que deseamos exportar con un marcador de entrada, es decir, presionando la tecla I latina, y un marcador de salida presionando la tecla O. A continuación nos dirigimos a Archivo, Exportar, Medios, o también podemos ir a Exportar, o para mayor velocidad presionamos la tecla Control más M. En las nuevas versiones, Adobe ha desarrollado muchas simplicidades a la hora de exportar. No te preocupes si estás trabajando con versiones anteriores de Adobe Premiere Pro, porque estas opciones las encontrarás en la interfaz de exportar, pero en distinta ubicación. En el panel de la izquierda, Premiere nos ofrece exportar la pieza audiovisual para distintas plataformas y redes sociales, pero nosotros nos focalizaremos en archivos de medio. En el panel superior derecho tenemos un reproductor para observar qué es lo que vamos a exportar. También aquí veremos la zona de la línea de tiempo que definimos para exportar. El rango, es decir, si deseamos exportar la línea de tiempo completa, la fuente de entrada-salida, que es la zona que delimitamos anteriormente, el entorno de trabajo, que es la zona que visualizamos de la línea de tiempo, o si la deseamos personalizar. En este caso mantendremos fuente de entrada-salida. También podemos definir el tipo de escala, la cual les recomiendo mantener seleccionada escalar y ajustar para que nuestra exportación coincida con la secuencia que estuvimos editando. En el panel inferior derecho podemos observar las características finales de la pieza audiovisual y en él se reflejarán todos los cambios que definamos a continuación. En el panel central nos encontramos con los ajustes, en donde podemos definir el nombre del archivo, por ejemplo, introducción. En ubicación definiremos en dónde deseamos que se exporte la pieza audiovisual, en este caso seleccionaré el escritorio. En ajustes preestablecidos, mi recomendación es trabajar con personalizado, pero si por ejemplo vamos a más ajustes preestablecidos, podemos encontrar los ajustes que son compatibles con la reproducción de YouTube o con Apple. Y en formato te recomiendo elegir H264, ya que es el formato de codificación de video más utilizado para piezas audiovisuales. Luego pasamos a la pestaña de video y en ajustes básicos de video seleccionamos hacer coincidir con origen, para que los ajustes del video coincidan con los del video de origen, es decir, con el que estuvimos trabajando. Aquí te recomiendo tildar la casilla de procesar a la máxima profundidad y usar calidad de procesamiento máxima para que al exportar Premiere se tome el trabajo de hacer todo el proceso minuciosamente y así aprovechar toda la calidad del material. Representar con canal alfa lo dejamos desactivado porque esto sirve únicamente cuando deseamos exportar animaciones que contengan canales alfa, pero este no es el caso. En la interpolación de tiempo te recomiendo mantener muestreo de fotogramas, ya que esto crea un movimiento más suave al fusionar los fotogramas. En ajustes de codificación dejaremos aceleración de hardware para agilizar la codificación, es decir, el rendimiento. En ajustes de velocidad debemos definir la velocidad de codificación. En mi opinión es preferible elegir la codificación CBR, es decir, de velocidad constante y no variable. En velocidad de destino podemos definir la velocidad de megabytes por segundo, que como podrás observar está en directa relación con el peso final de la pieza audiovisual.
Siempre dependiendo cuál será el destino de nuestra pieza audiovisual, podemos elegir tener mayor o menor información, pero para un uso corriente de por ejemplo sitios web o para presentarlo a un cliente, podríamos decir que 25 MB por segundo representarán una calidad digna de visualización. Por último, en ajustes avanzados, dejamos desactivada la casilla de distancia entre fotogramas claves y en video de realidad virtual también dejamos desactivada la casilla ya que no estamos exportando un video de este tipo. En ajustes de formato de video podemos definir si deseamos que el audio de nuestra pieza final sea AAC o MPEG. Aunque ambos formatos son igual de buenos, elijo AAC, ya que es específico de sonido. Luego en ajustes básicos de audio y códec de audio, mantengo la versión nativa de AAC y en velocidad de muestreo dejamos los 48 MHz que coinciden con nuestra pieza original. En este caso, en canales voy a elegir estéreo y por último en ajustes de velocidad voy a mantener los 320 kW por segundo ya que una velocidad superior implica mejor calidad. Luego pasamos a multiplexador y en ajustes básicos mantenemos MP4 y la compatibilidad de flujo será estándar. Si estamos trabajando con subtítulos, como es este caso, en opciones de exportación seleccionaremos grabar subtítulos en el video para que se vean impresos en la exportación final. Pasamos a efectos y aquí podemos superponer en nuestra exportación herramientas muy útiles como por ejemplo efectos de color o también superponer un código de tiempo, el cual resulta realmente muy práctico para cuando estamos trabajando en un equipo y otra persona, ya sea un productor o un editor, necesita ver el material e indicarnos en qué tiempo se deben hacer correcciones. Dependiendo qué haremos con nuestra pieza audiovisual, podríamos desactivar la exportación de los metadatos. Sin embargo, si deseamos compartir la exportación con un colega que abrirá este archivo en el software de Premiere, podemos definir qué información deseamos que contenga nuestra pieza final. Yo elegiré crear archivo sidecar para que contenga toda la información y también seleccionaré incluir marcadores de secuencia y de clip, lo cual puede resultar muy útil si trabajamos en equipo. Haciendo clic en diálogo de metadatos, podemos ver la información con la que carga la pieza audiovisual. Una vez definidos todos estos valores, podemos hacer clic en enviar a Media Encoder, que es un programa externo de Premiere y el cual es muy útil cuando por ejemplo tenemos muchas secuencias para exportar, ya que allí podemos agregarlas a una cola de exportación y también podemos hacer algunas variaciones de último momento, como por ejemplo cambiar el tipo de formato. Ahora bien, hacemos clic en exportar, esperamos hasta que Premiere Pro exporte la pieza audiovisual. Luego nos dirigimos a la carpeta en la cual se exportó el material y por último hacemos doble clic para reproducir y disfrutar de nuestra pieza audiovisual exportada. Desde los comienzos del cine, siempre se intentó que las proyecciones se asemejaran lo máximo posible a la realidad. Siempre te recomiendo que la visualices al menos una vez para corroborar que todo se exportó correctamente. Y así estamos seguros que al momento de entregarla, publicarla o compartirla, todo se verá exactamente como lo planificamos. Recordá que nuestro trabajo como editor finaliza una vez que la pieza audiovisual ha sido entregada o publicada. Y hasta que eso suceda, somos los responsables de chequear que el producto final se reproduzca en perfectas condiciones.